A Bepsi por la invitación. Y bueno, como antesala, siempre me hicieron mucho énfasis. Tú vas a hacer una antesala a la conferencia magistral del doctor Francisco Ruiz. Pues yo después de esto me puedo ir tranquilo. Y bueno, las Charles Darwin. Freud, en varias de sus obras, anunciaba que a lo largo de la historia intelectual europea, occidental, había habido tres grandes revoluciones que hirieron el narcisismo del ser humano. La primera era la revolución copernicana. Antes de Copérnico se pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de ella. Copérnico fue el primero en decir, no, la Tierra no está en el centro del universo. Nosotros apenas somos un espacio periférico en la totalidad del universo. Freud decía que la segunda había sido la de Darwin. Ya vamos a ver por qué, pero brevemente les adelanto que a juicio de Freud, Darwin había sido la segunda gran revolución contra el narcisismo, o el gran golpe al narcisismo, en la medida en que Darwin, pues, si bien aceptaba la singularidad humana, advertía que era un animal más dentro del reino animal y, bueno, de la biodiversidad. Y, bueno, la tercera era Freud, por un conjunto de razones que me imagino que ustedes conocerán mejor que yo, la idea de que nosotros no estamos en pleno dominio de nuestros pensamientos, sino que existe una esfera inconsciente, etcétera, etcétera. De los tres, bueno, sin duda Copérnico ha mantenido su vigencia, a pesar de que Copérnico, la teoría de Copérnico ha venido a llamarse heliocentrista, en el sentido de que el Sol es el centro del universo. Los astrónomos recientemente han dicho, no, el Sol ni siquiera es el centro del universo. El universo, si no tiene límites, como algunos físicos teorizan, no hay centro del universo, sencillamente espacio, más nada. Yo diría que la teoría de Freud ha sido bastante colocada en entredicho por muchas cosas, pero bueno, no quiero entrar en controversia porque sé que más de uno defenderá aquí a Freud. Pero lo que me quiero centrar es en Darwin, hasta qué punto la teoría de Darwin, 150 años después, que se cumple en este año de la publicación del origen de la especie, sigue manteniendo su vigencia. Y a diferencia de Copérnico y Freud, bueno, la de Copérnico sin duda es la teoría que más se ha sostenido, pero después de la de Copérnico, la de Freud, la de Darwin ha mantenido una gran vigencia, ha sido verificada muchas veces, pero con todo sigue siendo criticada, bueno, por un cada vez creciente sector dentro y fuera de la academia que postula que no, que Darwin estaba equivocado, por un conjunto de razones que si nos da tiempo las podemos apreciar, las podemos valorar. Y sin duda sí, es uno de los grandes pensadores más controvertidos en la actualidad. Vamos a ver cuál fue el impacto que tuvo Darwin. Así como Copérnico tuvo el impacto de afirmar que no es la Tierra, el Sol, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Vamos a ver hasta qué punto Darwin constituyó, la obra de Darwin constituye un impacto en la historia intelectual de Occidente. Antes de Darwin existía el paradigma que los historiadores de las ideas han venido a llamar el fijismo. Según esa, las especies, y vamos a definir especies como un conjunto de organismos que tienen la capacidad de producir, generar descendencia fértil entre sí. Es decir, el criterio para distinguir a una especie de otra es el aislamiento reproductivo. ¿Okay? Según los fijistas, y valga decir fijistas y no punto fijístas, según los fijistas, las especies son fijas. Han permanecido las mismas, inalteradas en su constitución desde que aparecieron. Y cada una apareció por separado. No hay que especificar que cada una haya sido separado por un acto de creación de una inteligencia divina, pero la implicación es esa. Es decir, que si cada especie ha permanecido la misma desde que surgieron por primera vez y cada una surgió por separado, bueno, ha de ser porque un creador las colocó por separado a lo largo de la Tierra. La segunda gran idea que predominaba en la biología antes de Darwin es la idea teleológica, la idea que postula que la naturaleza va hacia un propósito, que exhibe un diseño, y tras ese propósito se infería debe ya ser alguna inteligencia. Por ejemplo, si el camaleón, el lagarto tiene color verde, bueno, el hecho de que tenga un color verde eso es una evidencia de que alguien le ha puesto el color verde con el propósito del camuflaje. No es meramente fortuito que el camaleón tenga, el lagarto tenga un color verde, es decir, alguien le tuvo que haber puesto el color verde y bueno, ese alguien ha de ser un creador con una inteligencia considerable. Y bueno, la interpretación religiosa es que esa inteligencia es propiamente Dios.
Y la tercera gran idea que predominaba antes de Darwin, que Darwin pues, le dio un giro muy importante, era el antropocentrismo. Y es la idea, bueno, de que el hombre ocupa un lugar central en el universo, en buena medida vinculada a la segunda idea, la idea teleológica. Bueno, el hombre es una creación especial de Dios. Y en la medida en que su constitución, tanto física como mental, exhibe un conjunto de rasgos muy bien diseñados, pues eso es evidencia de que su lugar en el universo está por encima del resto de las especies. La revolución darwiniana ha venido a llamarse como tal, bueno, porque colocan en entredicho esas tres grandes ideas. En oposición al fijismo, Darwin postuló una teoría según la cual se dan transformaciones en las especies, y por eso ese paradigma ha venido a llamarse el transformacionismo. Unas especies se convierten en otras y toda la biodiversidad, es decir, todos los organismos de los cinco reinos, no solamente el reino animal, vegetal, bacteria, etc., tenemos un ancestro común. En contra de la teleología, Darwin postuló más bien el azar y el mecanicismo. Si bien la naturaleza ofrece la apariencia de un propósito, no necesariamente tras ello debe yacer una inteligencia. Quizás un proceso mecánico, como vamos a ver más adelante, que es el de la selección natural, puede explicar cómo, aún sin un diseñador, el lagarto eventualmente puede tener el color verde del camuflaje. Y la última idea que Darwin contrapuso a los paradigmas que imperaban antes de la influencia que su obra tuvo, es, bueno, frente al antropocentrismo, la idea de que el hombre es una especie más, como todas las demás, sujetas a los mismos procesos que dictan la pauta de la evolución. Vamos a ver brevemente cómo es que Darwin llega a su teoría de la evolución. La teoría de la evolución puede pensarse como un silogismo, y vamos a entender silogismo como una operativa mental, lógica, a partir de la cual, a partir de ciertas premisas, se deriva una conclusión. ¿Okay? Entonces, la teoría de la evolución es un silogismo en base a tres premisas, es decir, en base a la observación de tres hechos que a juicio de Darwin, y creo yo que a juicio de todos nosotros, sean relativamente fáciles de apreciar y que no sean controvertidos. Darwin dice, bueno, si esos tres hechos son verdaderos, entonces la única conclusión posible es que ha habido un proceso de evolución en el cual unas especies se transforman en otras. La primera premisa de la cual Darwin parte es la sobrepoblación. Antes de Darwin, el famoso demógrafo, Thomas Malthus, había estipulado que las poblaciones, no solamente las poblaciones humanas, sino las poblaciones de todas las especies, pronto exceden la capacidad de hábitats para sostenerla. Ayer, por ejemplo, vimos el Slumdog Millionaire y vimos Bombay, que es una ciudad que realmente está sobrepoblada, Caracas también. Existe una tendencia en todas las especies a producir mayor descendencia de aquella que el hábitat puede sostener. Y eventualmente los recursos no son suficientes como para suplir las necesidades, fundamentalmente las necesidades de energía, metabolismo, de los diferentes organismos que son albergados por ese hábitat. Entonces, eventualmente, no todos los miembros de una población pueden sobrevivir. De ahí la famosa idea de Darwin respecto a la lucha de la existencia, por la existencia. Darwin decía, bueno, la naturaleza se exhibe un continuo conflicto entre diferentes organismos por sobrevivir, porque no todos pueden sobrevivir. Una aclaratoria, esta lucha por la existencia no es propiamente un proceso consciente. Es decir, Darwin no hablaba propiamente de la lucha por la existencia como una metáfora, pero no la postulaba como si hubiese sido una batalla donde había unos generales que conscientemente se proponían exterminar a otros. No, no, no. Sencillamente un proceso que ocurre sin que el mismo organismo, sin que los mismos protagonistas se den cuenta de ello. La segunda premisa es la variación. Hay vacas negras y hay vacas blancas. Aquí hay personas con pelo, usted tiene un poco más de pelo que yo, menos de pelo que yo, la barba en la cara tendrá más que yo. En las poblaciones, aún dentro de la misma especie, existen variación. Gracias a las mutaciones en la reproducción asexual y a las combinaciones en la reproducción sexual, hay variación entre los organismos. Y esto propicia que unos organismos sobrevivan en mayor proporción que otros. Y van a sobrevivir en mayor proporción aquellos que tengan rasgos que les ofrezcan mayor ventaja de